1.6. El proceso de entrenamiento a largo plazo. La práctica deportiva muestra cada vez con más claridad que los rendimientos máximos solo se consiguen si los fundamentos necesarios se han consolidado ya en las edades infantil y juvenil. Ello requiere una planificación sistemática y a largo plazo del proceso de entrenamiento. Aquí se trata de configurar el desarrollo del rendimiento a largo plazo como un proceso unitario, en etapas coherentes en cuanto a sus contenidos y limitadas temporalmente, y de avanzar gradual y sistemáticamente desde una formación básica orientada hacia la modalidad hasta un entrenamiento especializado en la modalidad disciplina específica. Para el proceso de entrenamiento a largo plazo es muy importante consolidar los fundamentos del rendimiento, que posiblemente se necesitarán más adelante. Garantizar las estructuras temporales necesarias. Enfoque consecuente hacia la edad de rendimiento máximo. Ver página 55. Y crear condiciones marco para la preparación a largo plazo y el desarrollo del rendimiento. Figura 19. Modelo de desarrollo del rendimiento a largo plazo sobre el ejemplo de las carreras marcha Race y Course 1993. AT Atletismo, CJ Campeones Europeos Junior, CMJ Campeonatos Mundiales Junior, EDT Entrenamiento de Transición. Diferentes vías del acceso al entrenamiento deportivo. Entrenamiento de base, juegos deportivos, atletismo, sobre todo carrera y marcha, otras modalidades de resistencia. Preparación profesionales. Entrenamiento de conexión, desarrollo selectivo del rendimiento de carrera y de marcha en un espectro de distancia, sin orientación unilateral hacia una distancia. Entre 8 y 10 años, entrenamiento infanto-juvenil. EDT, preparación para campeonatos internacionales de categoría junior. Especialización en distancia, preparación para campeonatos internacionales categoría senior. Ámbito de clase mundial, 21, 23, 30, 35. Reconocimiento, selección de talento. Entrenamiento de alto rendimiento. Figura 20. Etapas del desarrollo del entrenamiento en el trabajo orientado hacia el deporte de élite. Formación básica general, entrenamiento infantil y juvenil, entrenamiento de base, entrenamiento de profundización, entrenamiento de conexión, entrenamiento de alto rendimiento. En la consolidación del rendimiento a largo plazo se da a tener en cuenta la complejidad y la unidad de la modalidad deseada, sin perder de vista el perfil de exigencias específicos de dicha modalidad. Race y Course 1993. La figura 19 ilustra estas exigencias sobre el ejemplo del desarrollo del rendimiento a largo plazo en las modalidades atléticas, de carrera y de marcha. Estructuración del proceso de entrenamiento a largo plazo. El proceso de entrenamiento a largo plazo se divide de forma muy general en diferentes etapas de entrenamiento, ver figura 20, con objetivos, métodos y contenidos relativamente autónomos y con una organización de trabajo en correspondencia con las etapas de edad. Esta división se efectúa al margen de las edades correspondientes a cada etapa, pues, por ejemplo, en patinaje artístico, gimnasia de aparatos o natación se alcanzan niveles de alto rendimiento en la edad juvenil, mientras que en otras modalidades esta misma edad corresponde al inicio del entrenamiento infanto-juvenil. El objetivo del proceso de entrenamiento a largo plazo es el aumento progresivo de las exigencias de entrenamiento y la mejora continua de la capacidad del rendimiento deportivo. La capacidad del rendimiento deportivo depende de capacidades físicas, psíquicas, técnico-tácticas e intelectuales. Para alcanzar un nivel máximo en todos estos componentes parciales de la capacidad de rendimiento, se necesita una planificación meticulosa y prospectiva del proceso de entrenamiento. Formación básica general. La formación básica general, Hodge 1992, en el contexto de las medidas de la promoción de talentos, designa esta etapa de entrenamiento también como entrenamiento motor básico. Incluye sobre todo el desarrollo de las capacidades coordinativas. En primer plano se sitúa el aprendizaje de destrezas motoras y combinaciones de movimientos múltiples, sencillas y adecuadas
al estadio momentáneo del desarrollo, como vehículo para el progreso y perfeccionamiento de las capacidades coordinativas, sobre todo las del equilibrio, de ritmo, de reacción, de diferenciación muscular, de orientación espaciotemporal, de acoplamiento y de reorientación. En la formación básica general se ha de buscar un planteamiento divertido, variado, ameno de las exigencias, para ampliar sistemáticamente el repertorio de movimientos y acopiar las más variadas experiencias motoras y corporales. Este trabajo se efectúa en correspondencia con la edad, de forma exclusivamente lúdica. Padres, empleados de jardín de infancia y preparadores físicos proporcionan oportunidades de aprendizaje y actividades lúdicas y de ejercicio, como por ejemplo paisajes de movimiento, recorridos de escalada, etc., que subrayan el aspecto de vivencia conjunta entre compañeros generacionales, contribuyendo así de forma importante a la socialización. La variedad de la oferta debería reflejarse en una formación polideportiva, sin modalidad específica, incluyendo también un trabajo selectivo y variado con el balón. El principio de la carga progresiva, en relación con las exigencias, se debe respetar, ya que en esta etapa de entrenamiento, la mayor complejidad de los movimientos o de las series de estos, su mayor velocidad y precisión no solo favorecen la capacidad del rendimiento coordinativo, sino que mejoran también la capacidad de aprendizaje motor, mediante la creación de un gran número de bucles motores. Entrenamiento infantil y juvenil. El objetivo del entrenamiento infantil y juvenil consiste principalmente en reconocer los dotes específicas y desarrollar las potencialidades individuales de la modalidad deportiva planteada. En este sentido, el uso de indicadores específicos de la modalidad desempeña un papel importante. Para el ámbito de las disciplinas atléticas de carrera podrían utilizarse los indicadores de talento, expuestos en la tabla 5. El entrenamiento infantil y juvenil se puede dividir en 3 segmentos. Concretamente, entrenamiento de base, de principiantes, de profundización, deportistas más expertos, y entrenamiento de conexión. El entrenamiento de base está sometido a los objetivos siguientes: formación básica multilateral enfocada hacia las modalidades deportivas, empleo de métodos de contenidos de entrenamiento multilaterales, de formación general, adquisición de destrezas técnicas básicas y disposición a ampliar la base de movimientos. El entrenamiento de profundización tiene los siguientes objetivos: progreso y ampliación de los fundamentos adquiridos en el entrenamiento de principiantes, orientación más marcada hacia las exigencias específicas de la modalidad elegida, especificidad creciente de los métodos y contenidos de entrenamiento utilizados, crear las condiciones para la transición en el entrenamiento de alto rendimiento, aumento del volumen y de la intensidad, teniendo en cuenta la capacidad psicofísica de asumir cargas. En general, el entrenamiento infantil y juvenil da prioridad a las fases de entrenamiento frente a las fases de competición. Rice y Cole, 1993. Se debe aprovechar las competencias que surgen del propio entrenamiento sin buscar una preparación prolongada y específica de la competición. Tabla 5. Indicadores para el reconocimiento de talentos en el ámbito de carrera del atletismo, según Rice y Cole, 1993. Etapa 1. Entrenamiento de base y primera fase del entrenamiento de profundización. Gusto por la carrera, fuerte pulsión por el movimiento, buena movilidad, predisposición motora a la velocidad superior al promedio, velocidad de reacción, de sprint, movilización de la frecuencia de paso en condiciones de fatiga. Buena predisposición a la resistencia en el juego o con otras cargas continuas hasta 30 minutos. Si por encima de este plano, resistencias a la fatiga, capacidad de aguante, recuperación rápida. Cuadro de movimiento bueno. Movimiento global útil, relación óptima entre frecuencia y longitud del paso, la huella del pie toca el centro de gravedad del cuerpo. Buena utilización de las técnicas de otras modalidades. Etapa 2, segunda fase del entrenamiento de profundización. Capacidad de rendimiento superior al promedio en el ámbito de la velocidad de movimiento, capacidad de sprint, de cambio de ritmo, capacidad de salida. Buena predisposición a la resistencia, rendimiento continuo estable, recuperación rápida. Buen nivel de rendimiento en un espectro de distancias, capacidad para sentir el ritmo, evaluación y regulación del propio rendimiento.
Estado de salud estable, destacando la capacidad de asumir carga de aparato de sustentación y locomotor. Comportamiento ofensivo en competición, capacidad de movilización máxima, frecuencia de movimiento, sensación táctica, capacidad de imponerse, tipología competitiva. Tabla 6. El inicio del entrenamiento de principiantes, avanzado y alto rendimiento en los diferentes tipos de modalidad. Tipo de modalidad. Componente técnico marcado, gimnasia. Edad de inicio del entrenamiento en principiantes, entre 5 y 7 años. Edad de inicio del entrenamiento avanzado, hacia los 10 años. Edad de inicio del entrenamiento de alto rendimiento, entre 13 y 15 años, chicas, y 18 y 20, chicos. Componente de fuerza rápida, velocidad, marcado, carrera a corta distancia y salto. Edad de inicio del entrenamiento de principiantes, entre 8 y 10 años. Edad de inicio del entrenamiento avanzado, a los 13-14 años aproximadamente. Edad de inicio del entrenamiento de alto rendimiento, hacia los 18 años. Componente de resistencia marcado, en remo. Edad de inicio del entrenamiento de principiante, entre 10 y 12 años. Edad de inicio del entrenamiento avanzado, hacia los 14 años. Edad de inicio del entrenamiento de alto rendimiento, hacia los 18 años. Natación. Edad de inicio del entrenamiento de principiante, a los 6 años aproximadamente. Edad de inicio del entrenamiento avanzado, hacia los 9 años. Edad de inicio del entrenamiento de alto rendimiento, hacia los 14 años. Las etapas de entrenamiento de principiantes y del entrenamiento avanzado deben mantener una relación con la edad del rendimiento máximo, de forma que la mejora progresiva del rendimiento alcance su punto álgido en el momento típico de rendimiento máximo en cada modalidad. De este planteamiento se deduce, según Jarré, en 1976, una distribución de edades para las diferentes modalidades. Entrenamiento de conexión. Las etapas del paso de entrenamiento infantil y juvenil al del alto rendimiento se denominan entrenamiento de conexión. Este periodo suele prolongarse entre 2 y 4 años, en algunas modalidades de resistencia incluso más. En general, esta es la etapa de preparación más dinámica en el desarrollo del rendimiento en su conjunto, así que se toman, según Reis y Colt 1993, las decisiones básicas para una configuración acertada del trabajo de alto rendimiento y para la futura trayectoria en el deporte de rendimiento. En el entrenamiento de conexión se deberían tener en cuenta, según Reis y Coles, los siguientes criterios metodológicos básicos. De las indicaciones expuestas para las disciplinas atléticas de carrera, solo mencionaremos aquí las exigencias básicas, válidas para todas las modalidades deportivas. Nuevo ascenso claro de la capacidad de carga de todo el organismo, aplicando sobre todo formas de entrenamiento generales y semiespecíficas, orientadas hacia la modalidad. Utilización de la periodización múltiple con macrociclos. Estos repiten una sucesión física de los puntos básicos del entrenamiento en los momentos anuales de exigencias elevadas e incluyen una pretemporada inmediatamente antes de la competición decisiva. Aumento de las cargas específicas de la competición y ampliación del espectro de competiciones. Fijación consciente de una dinámica de cargas y recuperaciones pronunciadas. Adquisición de primeras experiencias con métodos de entrenamiento específicos, no utilizados hasta el momento, como por ejemplo el trabajo en altura en las modalidades de resistencia o los métodos de entrenamiento especiales en ámbito de la fuerza y la velocidad. Aprovechamiento periódico de las posibilidades de evaluación del rendimiento. Análisis de las competiciones y herramientas auxiliares para revisar y analizar la preparación física, técnica y táctica, y para controlar la eficacia del rendimiento. Entrenamiento de alto rendimiento. El entrenamiento de alto rendimiento tiene los objetivos siguientes: aproximación al rendimiento máximo individual, aumento máximo posible óptimo del volumen y la intensidad del entrenamiento, mayor especificación de métodos y contenidos de entrenamiento, perfeccionamiento, estabilización y disponibilidad variable de la técnica deportiva, mejora o mantenimiento de la capacidad individual del rendimiento máximo durante un periodo de tiempo lo más largo posible.